Se llama Andreas, A-N-D-R-E-A-S, y su apellido es Lubitz, L-U-P-I-T-Z. Él tenía perfectamente la capacidad de pilotar ese avión. Prevíamos que todo iba bien y estaba apto para hacerlo. Las peores sospechas de lo que podía haber ocurrido en el accidente de avión del pasado martes se han cumplido. Los investigadores de la tragedia aérea creen que el copiloto destruyó el avión a propósito, es decir, que no fue un accidente. ¿Por qué el segundo de a bordo quiso acabar con su vida y con las de 149 personas más? Es todavía un misterio. Habrá que esperar todavía para esclarecer la totalidad de los motivos por los que un piloto ha cometido tal atrocidad. Así que vamos ya con las 5 W. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. La Fiscalía francesa que investiga la tragedia del avión Airbus A320 que se estrelló el pasado martes en los Alpes ha anunciado hoy que no fue un accidente, sino que fue el copiloto quien estrelló la aeronave contra las montañas a propósito. Tras escuchar el audio de una de las cajas negras, los investigadores han concluido que solo uno de los pilotos estaba presente en la cabina cuando el avión se estampó contra las montañas. El cuándo, bueno, pues los tiempos siguen siendo los mismos. La caja negra desvela que hasta el momento en el que el comandante salió de la cabina por razones fisiológicas y dejó solo al copiloto, la conversación entre ambos fue normal, es decir, sin ningún tipo de indicio de que lo peor iba a llegar. Y el lugar de la catástrofe es la misma. Los interrogantes se disparan. Si el copiloto estrelló de manera premeditada el avión, ¿por qué lo hizo contra los Alpes y no contra una zona más poblada? El trágico protagonista se llama Andreas Lubitz, piloto alemán con más de 630 horas de vuelo a sus espaldas. Los motivos que le llevaron a realizar esta atrocidad son todavía un misterio. Según la compañía para la que trabajaba, estaba en perfectas condiciones tanto físicas como psíquicas, es decir, era apto para volar. Tenía 28 años y no estaba clasificado como terrorista. En paralelo, el Ministerio del Interior germano ha investigado el pasado del resto de las 147 personas que viajaban a bordo y todos tienen limpio su expediente. A media mañana conocíamos las impresionantes declaraciones del fiscal que investiga el caso. Revelaba la identidad del piloto cuando la policía alemana ya rodeaba la casa de este en un pueblo alemán. ¿Por qué han tardado tanto en publicar la información? Una vez conocida su identidad, ni rastro de perfil en Facebook, Twitter, ni nada de él en Internet. ¿Por qué salió el comandante de la cabina? ¿Qué motivó que Lubitz estrellase el avión? Como ven, son muchos los interrogantes que vamos a intentar dar respuesta a lo largo de este informativo. Tiempo ya del editorial con Kiko Méndez Monasterio. Vivimos en una constante amenaza, casi una psicosis por el auge de los terrorismos globales. Este siglo comenzó con el derrumbe de las Torres Gemelas y buena parte de nuestra vida cotidiana está marcada por aquellas imágenes. Hemos sacrificado grandes parcelas de comodidad, de intimidad y hasta de libertad, a cambio de sentirnos más seguros. Sin embargo, hoy comprobamos que algunas de esas medidas, además de resultar inútiles, pueden volverse en nuestra contra. La puerta blindada de la cabina estaba pensada para que nadie pudiera estrellar un avión voluntariamente. Y es la misma puerta, el mismo dispositivo, el que ha permitido a Andreas Lubitz llevar a cabo su plan atroz. Es terrible pensar que a veces nuestra obsesión por la seguridad es precisamente lo que nos hace más vulnerables. Primera rueda de contactos de la presidenta en funciones de Andalucía, Susana Díaz, con la oposición, con la intención de buscar apoyos para su investidura. Por el momento parece que no lo va a tener fácil. Podemos se ha sumado a la exigencia de Ciudadanos de exigir la dimisión de Chaves y Griñán para empezar a pactar. El PP pide que se respete la lista más votada de cara a las municipales. A falta de lo que diga Izquierda Unida, Díaz podría verse abocada a repetir las elecciones. Sigue la tormenta en UPyD. La delegación del partido en Aragón ha remitido una carta al Consejo de Dirección del partido en la que exige la dimisión de su portavoz, Rosa Díez, y del resto del Consejo, y su sustitución por una gestora hasta la celebración de un congreso después de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. El coordinador territorial ha dicho que no ha hablado con Rosa Díez acerca de esta serie de demandas. Dimisión de la portavoz del partido y del Consejo de Dirección, manteniendo sus miembros los cargos institucionales que desempeñan en la actualidad. Dimisión de la portavoz del partido y del Consejo de Dirección, manteniendo sus miembros los cargos institucionales que desempeñan en la actualidad. 24 horas después de la decisión de la Federación Española de que sea el Camp Nou el estadio que albergue la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Bilbao, la hipótesis, o mejor dicho, la certeza de qué hacer cuando se silbe el himno y el Rey,
retoma protagonismo. Hoy ha sido el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, quien ha calificado de tonterías políticas la posibilidad de suspender el encuentro en caso de que se falte al respeto al rey, al himno o a la bandera. Es jueves, en nuestra sección El Corruptómetro hablaremos de 2 casos de corrupción que son noticia. La fianza de 28.000 euros que ha depositado hoy la exministra Ana Mato por beneficiarse de la Gürtel y las penas a las que se enfrentan las 6 personas que el juez Ruz pretende juzgar por los papeles de Bárcenas. Además, preguntaremos a Ignacio Fuster Fabra por los tempos de la justicia. ¿Está politizada? La respuesta en unos momentos. En los deportes, Juanma Pérez Maya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, parece que tenemos una noticia jugosa. El futuro de Xavi Hernández. A ver, ¿qué nos dices? ¿Qué nos puedes explicar? Pues el futuro de Xavi Hernández parece que está bastante lejos. Está en Qatar, el Al-Sadd, el equipo en el que durante la temporada pasada y la anterior jugó Raúl González Blanco, se ha puesto en contacto con Xavi Hernández, tal y como adelantó Ulises Sánchez Flor en Punto Pelota. Xavi Hernández se marchará al final de esta temporada a Qatar para jugar durante los próximos 2 años en la Liga Árabe. Así que bueno, en el bloque de deportes os daremos la última hora al respecto del Barcelona, de la final de la Copa del Rey y también de una gamberrada que Cristiano Ronaldo le ha gastado a un compañero de selección. Andrés Lubitz es el nombre del piloto de la compañía Germanwings, que según la Fiscalía francesa estrelló el avión Airbus A320 el pasado martes contra los Alpes franceses. Lo hizo a propósito, es decir, los investigadores descartan que fuera un accidente. Según los investigadores, Lubitz se habría quedado solo en la cabina en el momento en el que decidió bajar la altura del avión y estrellarse en los Alpes franceses. La caja negra revela que hasta que el comandante salió de la cabina, la conversación entre ambos pilotos se habría producido con toda normalidad. Una vez decidió volver a entrar en la cabina, no pudo hacerlo porque la puerta de acceso estaba bloqueada. Se llama Andreas, A-N-D-R-E-A-S, y su apellido es Lubitz, L-U-B-I-T-Z. Él tenía perfectamente la capacidad de pilotar ese avión. Prevíamos que todo iba bien y estaba apto para hacerlo. Según la compañía alemana, el piloto no era nada sospechoso y estaba en perfecto estado tanto psíquica como físicamente para pilotar. Desde Lufthansa siguen sin encontrar explicación a lo ocurrido. Y creo que con la información facilitada hoy se va reforzado esa sensación de consternación. Creo que tampoco hablo solo por mí. En nuestras peores pesadillas no nos imaginábamos que en nuestro grupo pudiese ocurrir un suceso de este tipo. La Fiscalía culpa al piloto de haber accionado el botón de descenso de manera voluntaria y de haber estrellado el avión contra los Alpes. Recopilemos más detalles de los interrogantes que ha despejado una de las cajas negras que se han encontrado. El avión despegó del aeropuerto del Prat a las 10:01 de la mañana. Según el registro de la caja negra, durante los primeros 20 minutos, el comandante y el copiloto tienen un diálogo normal, hasta que repasan cómo será el aterrizaje. Es entonces cuando el copiloto comienza a dar respuestas breves y lacónicas. A las 10:30 el comandante sale de la cabina y pide al copiloto que asuma los mandos. Cuando intenta volver a entrar, no puede. Intenta con el código de emergencia, pero desde la cabina se le deniega la entrada. Se percibe como en un primer momento llama suavemente, luego lo hace con fuerza y por último intenta derribar la puerta sin obtener en ningún momento respuesta. Al mismo tiempo, la Torre de Provenza intenta hablar con él. El copiloto ya había accionado el botón de descenso de altitud con voluntad de destruir el avión. Según el fiscal, el copiloto respiraba con normalidad hasta el final, lo que indica que estaba vivo. Los gritos de las víctimas se oyen solo poco antes del impacto. La muerte fue instantánea, ya que el avión literalmente explotó al chocar contra la montaña. Como saben ustedes, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la normativa obliga a que las cabinas de los pilotos vayan cerradas por dentro durante todo el vuelo. La duda es si se puede quedar uno de los pilotos solos durante el trayecto o si, por el contrario, esta obligación es solo para el aterrizaje o el despegue. Lo cierto es que el comandante salió de la cabina para hacer sus necesidades fisiológicas y cuando intentó regresar a la misma, el copiloto no reabrió la puerta ya que estaba bloqueada. ¿Cómo funcionan las cabinas? ¿Por qué hay tanta seguridad? ¿Por qué un comandante no la puede abrir desde fuera?
Vamos a ver exactamente cómo funcionan estas puertas de cabina de los pilotos. Y es que el sistema de seguridad de estas puertas tiene hasta 3 posiciones. Vamos a verlo, lo vamos a ver aquí. Esto es lo que bloquearía las puertas. Tenemos una posición que es la de lock, que es la que impide el acceso desde fuera al interior de la cabina y que es la que, según se sabe, pues según las investigaciones, estaría activada. Si ese sistema se activase, nadie podría abrirla desde fuera. También existe una segunda posición que conseguiría que se desbloquease la puerta a través de una combinación numérica a la que solo tienen acceso los tripulantes. Si en un periodo de 45 segundos la puerta no se abriese, el piloto no la abriese, este sistema permite que las puertas se abran de forma automática. Y una última opción, que sería la apertura voluntaria. En el segundo caso, en caso de estar activada esa posición de lo que les decíamos, tampoco se podría acceder. Más asuntos de la actualidad. Vamos a ir en los próximos minutos hasta la redacción de los informativos de Intereconomía para saber más detalles sobre el perfil del piloto. De dónde era, cuál era su experiencia, cuántas horas de vuelo tenía y si había algún indicio de que pudiera llevar algún día a cabo este plan atroz que ha llevado hoy. Pero mientras tanto vamos a hablar de otros precedentes. Existen otros casos en la historia de la aviación donde haya ocurrido esto. Por desgracia, no es el primer caso en el que un piloto decide estrellar un avión comercial. Veamos otros casos. Uno de ellos es el del vuelo 990 de Egypt Air del 31 de octubre del 99. Cayó en el océano Atlántico cerca de la isla de Nantucket en Massachusetts con 217 personas a bordo. La reconstrucción de los hechos a partir de la información acumulada en las cajas negras reveló que el comandante titular abandonó por unos minutos su puesto y el copiloto cogió los mandos de ese Boeing y lo estrelló profiriendo gritos de Dios nos salve. Nunca se llegó a determinar los motivos de su conducta. El otro siniestro tuvo lugar el 19 de diciembre de 1997. El piloto del vuelo 185 de Silk Air estrelló intencionadamente un Boeing 737 que cubría la ruta Yakarta-Singapur en un río cercano a la ciudad indonesia de Palembang. De sus 104 pasajeros, solo se identificaron los restos de 6. El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte estadounidense concluyó que el piloto supuestamente desconectó la grabación de la caja negra, aceleró al máximo mientras descendía y se deshizo del copiloto. Sin embargo, en 2004, un jurado popular en Los Ángeles determinó que la causa más probable había sido un fallo en un servo del timón de cola que había ocurrido en ese modelo en 2 ocasiones. Sepamos ahora un poco más del perfil del piloto, de ese piloto que decíamos, Andreas Lubitz, de 28 años, que habría estrellado el avión contra los Alpes. ¿Qué le pudo llevar a hacer eso? Si buceamos en su historia personal, nada de momento hace pensar que iba a cometer tal atrocidad. ¿No es así, María Matos? Muy buenas noches. Buenas noches, Bea. Pues sí, según hemos podido saber, en 2008 Andreas Lubitz comenzó en la escuela de vuelo de Lufthansa y a partir de ahí hubo un parón de unos meses que, según el CEO, Carsten Sport, no descarta que haya podido ser por motivos médicos o psicológicos. También ha insistido en que Andreas siempre ha tenido un perfil impecable y que descarta totalmente el hecho de que pueda ser un acto terrorista. En 2010 se licenció como piloto y 3 años más tarde, en 2013, comenzó a ser contratado por la compañía Lufthansa. También es muy importante recordar que, a pesar de su corta carrera profesional, Andreas contaba con un reconocimiento importante al estar incluido en la prestigiosa lista de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que engloba a profesionales aéreos que han alcanzado altos niveles de conocimientos. En los siguientes minutos vamos a ver una animación, un simulacro de cómo se produjo esa caída del avión, Gonzalo. Efectivamente, como saben, el avión estaba volando aproximadamente a 12.000 metros de altura cuando el copiloto decidió apretar el botón de descenso. Ese botón, como ven en la recreación, están viendo un plano desde una de las ventanillas y también cómo era la cabina donde estaba viajando solo el piloto, ya que recordamos que el comandante había salido de la cabina para hacer sus necesidades fisiológicas. Poco a poco, en
un trayecto de 8 minutos. Pasó de esos 12.000 metros de altura hasta apenas 2.000, 1.800 es aproximadamente lo que medía la montaña de los Alpes donde se estrelló. Fíjense en este gráfico, aproximadamente el avión viajaba a 40.000 pies de altura. El comandante y el copiloto estaban intercambiando un diálogo normal. El comandante aproximadamente a las 10:30 pide al copiloto que asumiese los mandos y saliese de la cabina. Posteriormente, el avión empieza a perder altura. La torre de control trata de hablar con el copiloto, no hay respuesta. El comandante intenta entrar en la cabina de nuevo. Aproximadamente a las 10:35 se produce esa segunda llamada de la torre de control, sin respuesta nuevamente. Lanzan el sistema de la advertencia de nivel de emergencia. A las 10:36, el tercer intento de hablar con el avión, esta vez por la frecuencia internacional de emergencia. Tampoco hubo respuesta. Y por última, en torno a las 10:41, el último registro del radar. Instantes después, el avión se estrelló. Es fuente de Airbus y de Radio Televisión Española este gráfico, donde se ve muy claramente lo que ocurrió. Esta es la recreación de lo que sucedió, pero para tranquilidad de los familiares de las víctimas que iban en el avión, estas no se enteraron del horror al que se iban a enfrentar hasta escasos segundos de chocarse con las montañas. Es decir, no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se llama Andreas, A-N-D-R-E-A-S, y su apellido es Lubitz, L-U-B-I-T-Z. Él tenía perfectamente la capacidad de pilotar ese avión. Preveíamos que todo iba bien y estaba apto para hacerlo. Como han visto, era el fiscal de Marsella que está llevando la investigación. No eran estas las declaraciones que les queríamos mostrar, donde tranquilizaba a los familiares de las víctimas, asegurando que los pasajeros no se dieron cuenta hasta instantes antes de chocar contra las montañas de lo que estaba ocurriendo. En nuestro país, a primera hora de la mañana, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acudía al Palacio de la Zarzuela para dar cuenta de las últimas novedades de la catástrofe al rey Felipe VI. En una conversación que se ha prolongado durante varios minutos, el presidente confirmaba que el número de fallecidos españoles era de 50 personas. Una cifra que adelantaba el secretario de Estado de Seguridad, quien rebajaba en una el número de fallecidos. Hoy podemos decir que hay 50 víctimas con nacionalidad española. Hay una víctima que tiene una larga residencia en España, de más de 20 años, que fue identificada por sus familiares directos como de nacionalidad española y que, sin embargo, se ha podido comprobar en los últimos cotejos que no tiene adquirida la nacionalidad española. El compromiso de que haremos todo lo que esté en nuestra mano para mitigar ese dolor y ese sufrimiento, que la implicación de la sociedad española y que la implicación del Gobierno será total y absoluta. Una gran consternación y en fin, si cabe todavía, si cabe, nos mostramos más solidarios con las familias que, pues, lógicamente, conociendo esta noticia, pues, interpreto que estarán todavía más abrumadas y doloridas de lo que ya estaban. Sea como fuere, la noticia de hoy es que el piloto decidió estrellar el avión contra los Alpes. ¿Y saben cuál ha sido el primer medio de comunicación a nivel mundial que ha informado de esta noticia? Gaceta.es y el equipo de noticias de Intereconomía. A los pocos minutos, el resto de medios se han ido haciendo eco de nuestra exclusiva. Enhorabuena a toda la redacción del periódico digital de esta casa. Poco después de las 11 de este jueves, Gaceta.es lo publicó antes que nadie. Nuestro titular de portada era: crecen las hipótesis que apuntan a que uno de los pilotos estrelló el avión. Eran las 11:22 de la mañana. A partir de ese momento, otros medios se hacían eco de esta información, pero la investigación de Gaceta era la que apuntaba cada vez más claramente en esta dirección. Desde que se supieron las primeras informaciones que arrojaba la caja negra del avión, todos los expertos consultados por Gaceta.es, pilotos, peritos de vuelo, mecánicos de vuelo, apuntaban en la misma dirección. Lo ocurrido era inexplicable sin dos acciones humanas voluntarias. Una, el bloqueo de la cabina, y la segunda, señalar el rumbo, la dirección, la altura y la velocidad que tenía que tomar la aeronave. No era hasta la 1:30 del mediodía cuando el fiscal de Marsella confirmaba las peores sospechas. Se llama Andreas, A-N-D-R-E-A-S, es un prénom. Y Lubitz, L-U-B-I-T-Z. Pero desde ayer nuestros periodistas estaban ya trabajando en esta línea. Pues resulta que antes de los Alpes, este avión, alguien le pone en el altímetro 2.000 o 6.000 pies o 6.500 pies, ¿de acuerdo? Y el avión empieza suavemente, va bajando. Ninguna hipótesis se ha descartado, y cuando decimos ninguna nos referimos a ninguna. Explicar los motivos del accidente.
Lo último que sabemos es que Francia sigue sin descartar todavía la hipótesis, incluso del atentado. Tristemente se ha confirmado que uno de los pilotos, en este caso el copiloto del vuelo, estrelló voluntariamente el avión contra las montañas de los Alpes. La presidenta en funciones de Andalucía, Susana Díaz, ha iniciado una ronda de contactos con las fuerzas de la oposición para intentar recabar apoyos de cara a la futura, el día de la investidura, para intentar ser la próxima presidenta de Andalucía. Lo cierto es que los partidos de la oposición han puesto unas condiciones un tanto difíciles para dar el sí en la votación en la que Susana Díaz se convertiría en la próxima presidenta electa de la Comunidad Andaluza. Vamos a escuchar las primeras reacciones de los diferentes líderes políticos. Y tras la reunión, Juan Manuel Moreno Bonilla ha supeditado apoyar la candidatura de Susana Díaz si esta respeta la lista más votada en las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 24 de mayo. Nosotros, como grupo parlamentario, hemos venido a oír las propuestas e iniciativas que nos haga la candidata del Partido Socialista, y en la que tengo que trasladar que tras esa reunión la señora Díaz nos ha propuesto que quiere trabajar en 4 ejes fundamentales en los que quiere llegar a acuerdos con un bloque de iniciativas, por así decirlo, para el conjunto de Andalucía. Las dos formaciones revelación en estas elecciones autonómicas del pasado domingo, Ciudadanos y Podemos, se han reunido también con la presidenta en funciones. Ambas formaciones han supeditado su voto afirmativo en la sesión de investidura a que Susana Díaz haga dimitir a los imputados Manuel Chávez y al señor Griñán. Votaremos afirmativamente la investidura de la presidenta Susana Díaz. Vamos a votar a favor, primero porque no es el programa del Partido Socialista, no es nuestro programa, es el suyo, y en segundo lugar, tal y como hemos venido manifestando durante toda la campaña electoral, porque hay unas líneas rojas que hemos establecido. Está pendiente todavía la resolución o la decisión, en este caso, sobre el tema del señor Chávez y el señor Griñán, y hasta que esto no se produzca, pues evidentemente vamos a mantenerlo en la misma posición. Sobre transparencia, también una consigna que es de sentido común, sobre lucha contra la impunidad, y es la necesidad de que Chávez y Griñán dimitan. Yo creo que esto va más allá de las propuestas de los distintos partidos, está ya en la calle, forma parte del sentido común de la calle y debería poder trasladarse a la institucionalidad. Sigue la crisis en Unión, Progreso y Democracia. La dirección de este partido en Aragón ha remitido una carta al Consejo del partido en la que exige la dimisión de su portavoz, de Rosa Díez, y del resto del Consejo, y exige la sustitución de estos por una gestora hasta la celebración de un congreso después de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. Así lo ha expresado en rueda de prensa el coordinador territorial de la formación Magenta en Aragón, Carlos Aparicio, quien ha comparecido respaldado junto a miembros de la dirección regional y candidatos a los próximos comicios, y ha dicho que no ha hablado con Rosa Díez acerca de esta serie de demandas. Dimisión de la portavoz del partido y del Consejo de Dirección, manteniendo sus miembros los cargos institucionales que desempeñan en la actualidad. A la crisis de la formación en Aragón se le une la crisis, y valga la redundancia, que Rosa Díez tiene en el seno de la dirección. Como dimitan 2 miembros más del Consejo, se vería obligada a disolver la dirección de la formación. ¿No es así, Eurico Campano? Muy buenas noches. Eurico. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues efectivamente, con las dimisiones de Rodrigo Tena, David Andina, Álvaro Anchulo e Irene Lozano, a las que hay que sumar en las últimas horas la de Luciana de Miguel, que es cabeza de lista de Unión, Progreso y Democracia, a la alcaldía de Segovia, técnicamente la cúpula de este partido se encuentra al borde del precipicio, y ello porque los estatutos de la formación política establecen que, de producirse la dimisión o la renuncia de la mitad más uno de los miembros del Consejo de Dirección, este automáticamente queda sin efecto, también su líder, su portavoz nacional, Rosa Díez, y habría que nombrar una gestora que se encargara de tomar las riendas del partido. Por tanto, insistimos, Unión, Progreso y Democracia prácticamente al borde de la desaparición. Kiko, ¿crees que esta crisis puede acabar con UPyD? Pues al menos eso es lo que piensa Miquel Buesa, uno de los primeros padrinos de UPyD, que afirmaba a Gaceta.es que el partido desaparecerá este mismo año y que la responsable de la extinción será Rosa Díez. Es muy probable que Buesa tenga razón y que Ciudadanos así ejecute esta gran OPA de apariencia amistosa, pero realmente muy hostil. Es cierto que ahora se habla de las formas personalistas y autoritarias de la política vasca,
pero también es de justicia recordar que fueron esas mismas formas y esa misma política la que consiguió abrir una brecha que muchos creían imposible. Muchas gracias, Kiko. Cambiamos de asunto porque el Congreso ha dado luz verde a la prisión permanente revisable, o más conocida como cadena perpetua. Asociaciones de víctimas y familiares de, por ejemplo, las jóvenes asesinadas Sandra Palo, Marta del Castillo y Mariluz Cortés han agradecido al Gobierno la introducción de esta revisión en el Código Penal. Pensé que no lo verían mis ojos, han declarado muchas de las víctimas, porque han defendido la incorporación de esta figura penal que, en su opinión, va a permitir adecuar las penas para aquellos delitos que más reproches causan a la sociedad en general y a las víctimas en particular. Yo pensé que esto no lo verían mis ojos, la verdad. No pensé que en España ya por fin llegáramos a tener una prisión permanente revisable. Y también quiero decir que me ha tocado a mí, desgraciadamente o afortunadamente, ser el último padre que pida en este país y que recoja firmas para poder tener lo que otros países tienen, la prisión permanente revisable. Gracias. Palabras del padre de Marta del Castillo, pero ¿qué es lo que piensan los españoles? ¿Saben ustedes que rechazan la cadena perpetua? Y lo hacen al conocer cuánto cuesta al año mantener a un preso, es decir, unos 30.000 euros. Es decir, dicen no a esta pena máxima por motivos puramente económicos. Estadística publicada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En cambio, antes de conocer este dato, el 70% de los encuestados sí que se mostraba conforme con esta medida. Esto demuestra, según esta asociación, que cuanto más informada está la población, más en contra está de la cadena perpetua revisable impulsada por el Gobierno del Partido Popular. Desde 2008 ha aumentado un 15% el número de españoles en contra de la prisión permanente revisable, que este jueves aprueba definitivamente el Congreso. Hemos querido sacar las cámaras de este informativo a la calle para realizar nuestra propia encuesta. Este es el resultado. Si hasta el día de hoy el número de personas que se declara a favor de aplicar la cadena perpetua era de un 70%, hoy se ha reducido hasta un 48% cuando se han enterado que el coste de mantenimiento de un preso en la cárcel es de 30.000 euros. En Intereconomía hemos salido a la calle para saber si la gente cambia de opinión cuando se enteran del coste de este mantenimiento. ¿Cuánto vale matar a una persona? Seguramente los 30.000 euros no es nada con la vida de una persona. ¿De qué cambia? Si tuviéramos la cadena perpetua, ¿qué es lo que haríamos? Esa es la cuestión, desde mi punto de vista. Sí, más o menos, no sé exactamente eran 30.000 euros, pero sí sé que es un gasto costoso para el Estado, el mantenimiento de los centros penitenciarios. No creo que ese sea el factor determinante para estar a favor o en contra de la pena de muerte, o la cadena perpetua en su caso. Serían otros factores más determinantes. Bueno, habrá que bajar un poco el coste, pero evidentemente lo primero es la seguridad. Es decir, no se puede salir. Gente se ha demostrado que sale a la calle y vuelve a cometer el mismo delito por mucho tiempo que esté. Entonces, es un coste que hay que asumir. Jueves y es tiempo ya para nuestra sección El Corruptómetros. Saludamos a Ignacio Fuster Fabra. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, varios temas de actualidad sobre la corrupción en nuestro país. La primera, Ana Mato ha depositado hoy una fianza de 28.000 euros por, digamos, haberse beneficiado, entre comillas, de la trama Gürtel. Vamos a intentar desgranar cuál es el papel de la exministra en este asunto, si te parece. Básicamente lo que han hecho, más que presentar una fianza, es una responsabilidad civil. Está cubriendo la futura resolución judicial en la cual a ella le haga responsable de haberse beneficiado a título lucrativo de la cantidad que bueno, se estipula que puede ser la que se ha beneficiado, que eran 36.688 euros. Esta figura es un poco peculiar porque la verdad es que no la hemos visto desde hace bastante tiempo y entre ellos Ana Mato y también la infanta han sido las, vamos a decir, últimamente las que han aparecido en temas mediáticos con la aplicación del artículo 122 del Código Penal. No son propiamente imputados, pero sí que son, vamos a llamar, responsables de haber recibido y haberse beneficiado de esos bienes, esas cantidades económicas para su uso y disfrute, aunque no sabían que venía de una actividad ilegal. Ignacio, esto sobre Ana Mato, pero ha finalizado la instrucción del caso Bárcenas. El lunes el juez Ruz pues ya terminaba, conocemos los imputados. ¿A qué penas se enfrentan? Por fin.
Por fin ha terminado. Lo que ha habido ahora mismo es un auto en el cual su señoría, el juez Ruz, ha transformado y ha dado sobre todo las pinceladas de toda la instrucción de lo que ha sucedido. A partir de ahora no podemos determinar exactamente las penas porque es la acusación que va a formar el Ministerio Fiscal quien va a determinar los límites. A día de hoy tenemos los 6 imputados, según el auto que ha dictado el juez Ruz, y a partir de ahí se hace una exposición de motivos con todos los delitos y con todas las infracciones que se han cometido. Cohecho, apropiación indebida, fraude fiscal... Sí, está mal en el gráfico, vamos a corregirlo, que pone es cohecho, pero bueno, se entiende. Sí, fraude fiscal y falsedad documental son los delitos de esta parte desglosada, porque recordemos, no es Gürtel central, sino es una pieza separada. Lo que ha quedado archivado son los 22 empresarios pagadores que han quedado de momento libres de todo cargo. Según el propio auto, que además es un auto muy extenso, ha confirmado que no existe ninguna relación causal a priori para poder enlazar esos empresarios con las supuestas actividades de cohecho. ¿Por qué no se puede hablar de un delito de financiación ilegal, Ignacio? Decía el juez Ruz en su auto del PP, como deja claro el señor Ruz en el auto del pasado lunes. ¿Por qué no es financiación ilegal? Según como lo leamos, su señoría el juez Ruz lo ha visto muy claramente, entiende que estas donaciones no se podrían equiparar a una ONG, por ejemplo, que es lo que ha estado manteniendo el Partido Popular constantemente, que son donaciones sin ánimo de lucro y que tienen un carácter, vamos a llamar, cuasi caritativo. En este caso, su señoría lo tiene muy claro y entiende que puede existir una relación causal entre esas donaciones y unos futuros contratos que se hubieran realizado después de esas donaciones con empresarios o con corporaciones. Ignacio, no nos gustaría que te marcharas sin preguntarte por los tempos de la justicia, porque el domingo se celebraban elecciones en Andalucía y casualmente, no sabemos si es casualmente o no, el lunes el juez Ruz presenta este auto, el martes detienen a 16 cargos de la Junta. ¿Es casualidad? ¿Qué ocurre? ¿Está la justicia politizada o no? Sería ideal que pudiéramos decir que sí que está politizada, pero hoy más que nunca... Dánoslo. No, voy a decir que hoy más que nunca es una cuestión de casualidad y sí que es verdad que en este aspecto los jueces son más que nunca independientes y a tenor de ello vemos los casos de corrupción que están saliendo y que los jueces y fiscales están investigando. Ahora queremos que acaben bien. No veo muy convencido de lo que está diciendo el señor. Sí, queremos que acaben bien. Eso es lo importante. Hay que proponerle para embajador en grandes conflictos o algo. Señor Puigdemont, gracias por haber estado aquí una noche más. Buenas noches. Gracias. Juanma, notición, Xavi deja el Barça a final de temporada, entiendo, y se va a Qatar. Exacto. Una noticia que adelantó ya Ulises Sánchez Flor en Punto Pelota el pasado lunes. Xavi Hernández, más de 700 partidos después en el Barcelona y de 90 goles marcados en el FC Barcelona, Xavi se marcha a Qatar. ¿A dónde? Bueno, pues se marcha al Al-Sadd, curiosamente el equipo en el que jugó Raúl González Blanco hasta el pasado verano. Cobrará 10 millones de euros por temporada y jugará de momento, firmará por una sola temporada. Al final de este verano, del verano próximo, decidirá si permanece otra temporada más en Qatar y después dirigiría la academia del equipo qatarí. Así que bueno, en Barcelona ya saben que su capitán al final de esta campaña se marcha hasta Oriente Próximo. Y seguimos en Barcelona, bueno, en este caso en Washington, porque Leo Messi, la estrella del FC Barcelona, estuvo presente anoche en el Wizards Indiana Pacers, en el que vieron a su compatriota Luis Scola ganar para Indiana el partido en la cancha de la capital de Estados Unidos. Al acabar el partido, Messi se hizo fotografías con varios jugadores de ambos equipos y, como vamos a ver ahora, posó con la camiseta de los Wizards, que ningún culé, Gonzalo, se asuste, porque Messi permanecerá de momento en Barcelona. Por otro lado, también vimos una imagen bastante curiosa, que es Messi con su 1,69 hacerse una foto junto a George Muresan, el jugador más alto de la historia de la NBA, con sus 2,31 metros. Y ahora, de Messi a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que por lo menos parece que vuelve a sonreír con Portugal. Cristiano Ronaldo, después de pasar unas semanas duras, después de su polémica fiesta de cumpleaños, de su bajada de rendimiento, con Portugal sonríe, y sonríe hasta el punto de que se atreve a gastar bromas a un compañero de selección. En este caso vemos cómo se cogió el papel albal, el spray, y le hizo un grafiti en el coche de Ricardo Quaresma. Bueno,
Juanma, queda claro. Sobre Messi te metes con su estatura, sobre Ronaldo sus bromitas. Cuando quieras un día nos ponemos tú y yo de pie y comparamos estaturas. Oye, yo creo que tenéis que veros en Punto Pelota. Pero tú crees que el bajito es el bueno. Os deberíais ¿no? quedar a las 9 podéis seguir discutiendo de esto. Gracias, Juanma. Beatriz, nos vamos. Eso, hay que recordarlo. A las 9 Punto Pelota, a las 10 el Gato al Agua y nosotros volvemos mañana ya, viernes. A las 8 de la tarde, ya lo saben. Muchas gracias por su confianza. Hasta mañana, Beatriz. Hasta mañana, si Dios quiere. Hola, hoy os hablaré de este aparato donde estoy atrapado, la tele. Seguro que muchos de vosotros tenéis el mando a distancia en la mano, incluso algunos estáis pensando en apretar el botón y cambiar. El mando a distancia es un gran invento para no levantarse del sofá, pero nefasto para apagar la tele. Pensar que cuando apagamos con el mando, el piloto rojo continúa encendido y la tele continúa consumiendo hasta un 15%. Es decir, si vemos la tele durante 3 horas y la tenemos en modo stand-by durante 21, la tele consume más cuando está apagada que cuando está encendida. Por tanto, recordar, si con el mando apagas, pagas. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Todos los inversores sois como 2 gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. Proteger es cuidar siempre de los tuyos. Es pensar primero en ellos y después también. Es la suma de todo aquello que hacemos para sentirnos seguros las 24 horas del día. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tus seguros en La Caixa y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. La Caixa, tú eres la estrella. De la grabación de la caja negra de la cabina se deduce que todo el vuelo es normal. En un momento determinado el comandante abandona la cabina, dice especulando el fiscal que para satisfacer una necesidad natural, y en ese momento el copiloto cierra la puerta de la cabina y la bloquea. Ese es el momento en el que el avión empieza a descender. Esa maniobra de descenso solo puede ser voluntaria. Por tanto, dice el fiscal, el copiloto deliberadamente hace que el avión empiece a descender con los Alpes enfrente. El comandante intenta entrar, la puerta está bloqueada, golpea la puerta, no puede. En la cabina, por la grabación, solo se oye la respiración del copiloto, es decir, está vivo. Y finalmente, después de 8 minutos largos, el avión se estrella contra la montaña, con el resultado de 150 muertos, 50 de ellos, por cierto, españoles. Ya se sabe quién es el copiloto, se llama Lubitsch, es un alemán de 28 años. En este momento su fotografía ya está saliendo en todas partes. Gaceta.es está, por supuesto, siguiendo la información y además tratando de reconstruir el perfil del piloto, porque ahora evidentemente... Vamos a ver, Jaime, si te parece, pinchamos la portada de Gaceta.es, donde está ya la fotografía de Andreas Lubitsch. Es una fotografía que ha sido Paris Match, por cierto. Este es el personaje, este muchacho que está ahí al lado de ese puente, bueno, 28 años. Este es el que todo apunta a que deliberadamente estrellado el avión. Y ahora la pregunta, efectivamente, bueno, ¿por qué? Se está investigando su entorno, si era un suicidio. El procurador deliberadamente ha eludido la palabra suicidio porque ha matado a 150 personas, no es un suicidio, no es un asesinato masivo. Y se está investigando también su eventual conexión con algún grupo terrorista, aunque hay que decir que el procurador de la República, Robán, ha
desdeñado muy ostensiblemente esa hipótesis. Desdeñado. Desdeñado no es la palabra. Digamos que la ha considerado como un marginal. No le parece que haya sido lo más probable. Aquí en lo que a nosotros concierne, el gobierno ha dado una rueda, se acordaba usted a 11:00 una rueda de prensa con los secretarios de Estado contando lo que sabían, lo cual demuestra que no sabían nada. Y esto no deja de ser un poco asombroso. Vamos a ver. Esta madrugada, dice el fiscal Robán, le pasan la información. Esta madrugada se filtra en el New York Times, que cita fuentes militares francesas de la investigación. Bueno, o esta madrugada o esta mañana a primera hora, el fiscal, lo ha contado él, pasa a Alemania la identidad de los pilotos y además la tesis del... pide a Alemania la identidad de los pilotos y además la tesis les manda lo que se oye en la